¿Cómo pudo la humanidad llegar a tal nivel de crueldad? El Holocausto, perpetuado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, es una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. El nazismo, liderado por Adolf Hitler, no solo causó la muerte de millones de personas, sino que también infligió sufrimientos indescriptibles a diversas poblaciones. En este video vamos a explorar las 7 mayores crueldades practicadas por el nazismo durante el Holocausto, mostrando la profundidad de la brutalidad humana y la importancia de nunca olvidar esta tragedia. Bienvenidos al Mundo Incredis. Prepárate y para comenzar, campos de concentración y exterminio. Los campos de concentración nazis fueron lugares de horror inimaginable. Millones de judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías fueron enviados a estos campos donde fueron sometidos a trabajos forzados, hambre extrema y asesinatos en masa. Lugares como Auschwitz-Birkenau se convirtieron en sinónimo de exterminio, donde las cámaras de gas y los crematorios funcionaban incesantemente. Experimentos médicos. En los campos de concentración, los prisioneros fueron sometidos a experimentos médicos inhumanos. Uno de los responsables más notorios de estas atrocidades fue Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Realizaba experimentos grotescos en gemelos, inyectaba sustancias químicas en los ojos de las víctimas para intentar cambiar su color y realizaba cirugías sin anestesia. Estas experiencias buscaban apoyar teorías raciales nazis y experimentos pseudocientíficos, causando dolor y sufrimiento indescriptibles. La deshumanización nazi no se detenía en los campos de concentración. La crueldad se extendió más allá de los muros de estos campos, afectando a toda la sociedad europea y especialmente a los más vulnerables. Eutanasia de personas con discapacidades. El programa de eutanasia, conocido como Action T4, tenía como objetivo el exterminio de personas con discapacidades físicas y mentales, consideradas vidas indignas de ser vividas por el régimen nazi. Entre 1940 y 1941, alrededor de 300.000 personas fueron asesinadas en instalaciones médicas, a través de inyecciones letales, cámaras de gas o simplemente siendo dejadas morir de hambre. Este programa fue un precursor de las técnicas de exterminio en masa que serían posteriormente utilizadas en los campos de concentración. La guerra estaba en marcha, y el hambre, la miseria y la muerte se propagaban por toda Europa. Pero la crueldad nazi no daba tregua, incluso ante la inminente derrota. Marchas de la muerte. A medida que los aliados avanzaban por Europa, los nazis comenzaron a evacuar los campos de concentración, obligando a los prisioneros a marchar largas distancias en condiciones inhumanas. Estas marchas de la muerte fueron planificadas para evitar que los prisioneros fueran liberados y para ocultar las evidencias del genocidio. Miles murieron de agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutados en el camino. Estas marchas marcaron los últimos días del régimen nazi, pero las consecuencias del Holocausto estaban lejos de terminar. El impacto fue devastador, no solo para las víctimas directas, sino también para toda la humanidad. Exterminio de grupos étnicos y minorías. Aunque los judíos fueron los principales objetivos del genocidio nazi, otros grupos también sufrieron persecuciones brutales. Gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y opositores políticos fueron exterminados en un esfuerzo por purificar la raza aria. La brutalidad de este exterminio es una evidencia clara de la profundidad del racismo y del odio propagados por el régimen nazi. Los actos de crueldad no se limitaron a los asesinatos en masa. La propia cultura e identidad de los pueblos perseguidos fueron sistemáticamente destruidas. Destrucción cultural y quema de libros. Los nazis buscaron eliminar cualquier vestigio de culturas que consideraban inferiores o degeneradas.
En una campaña macabra de destrucción cultural, millones de libros fueron quemados y obras de arte fueron saqueadas o destruidas. La Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, fue uno de los eventos más emblemáticos de esta persecución cultural, donde sinagogas fueron incendiadas y tiendas judías destruidas, marcando el inicio del Holocausto. Por último, la tragedia del Holocausto culminó en una de las mayores pérdidas para la humanidad: la dignidad humana y el respeto por la vida. Deshumanización sistemática. El nazismo no solo exterminó vidas, sino que también deshumanizó a millones de personas. Los judíos y otros grupos perseguidos fueron obligados a vivir en guetos, a usar estrellas amarillas y a ser tratados como subhumanos. La propaganda nazi retrataba a estas personas como gusanos o enfermedades, despojándolas de cualquier dignidad. Esta deshumanización fue uno de los factores que permitieron que las atrocidades del Holocausto ocurrieran en una escala tan vasta. El Holocausto es un recordatorio sombrío de hasta dónde pueden llevar a la humanidad el odio y el prejuicio. Es esencial que sigamos recordando y educando sobre estas atrocidades para garantizar que nada similar vuelva a ocurrir.